bienvenidos. Esperamos que se vayan sumando a lo largo de esta charla, conferencia, unos pocos más. Bueno, yo soy Liliana de Argentina y soy parte del grupo de consagrados al Inmaculado Corazón de María. Y bueno, voy a presentar a quienes van a dar la conferencia esta tarde, que son Sofía Fernández Loaiza y José Luis Rodríguez. Sofía es de España y José Luis es de México. Para quien no conoce a Sofía, Sofía es coordinadora del grupo de consagración al Inmaculado Corazón de María, es catequista, ha estudiado muchos temas sobre teología, es una gran catequista y un puntal muy importante para nosotros en nuestro grupo, en nuestros grupos, porque hay varios. El otro de los disertantes es José Luis Rodríguez, mexicano. Él es abogado. José Luis Rodríguez Solís es abogado por la Universidad Autónoma de Hidalgo, con estudios de especialidad por la Universidad La Salle, y además es cofundador de los grupos de consagrados al Inmaculado Corazón de María, consolador auxiliar del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, del cual es cofundador de la familia consoladora de Pachuca Hidalgo. De más joven participó activamente en diversas pastorales de la hoy Basílica Menor de Santa María de Guadalupe en Pachuca Hidalgo, dando charlas desde muy joven. Escritor por afición, este año nos dio a conocer el libro El corazón ve más allá de los ojos, reflexiones sobre el Principito al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Conferencista en España y México, por medio de Zoom, ha dado conferencias recientemente para 3 parroquias de la ciudad de Ica en Perú y para Valencia y España. Es miembro de la Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa, cofundador del movimiento Provida, Vive México y Juntos Custodiando la Vida, y ha participado en diversas ponencias sobre religión, política y derechos fundamentales, concediendo diversas entrevistas desde hace años para la radio, TV y prensa escrita del estado de Hidalgo. Bueno, muy bien, un largo currículum y le damos la palabra entonces primero a José Luis y luego a Sofía sobre este tema del cual vamos a hablar hoy, que es el llamado remanente de la Iglesia Católica y su en nuestros días. Los invito a que apaguen sus micrófonos para que haya buena señal y podamos escuchar todos muy bien. Les damos las bienvenidas. Muchas gracias. Nada más un favor, Liliana, si puede verificar, me están llegando muchos mensajes de que la gente no puede entrar porque están esperando que el anfitrión le permita a usted la admisión. Muy bien, ahí está. Por favor, sí. Entre ellas está Sofía. Entre ellas está Sofía, pero Sofía figura acá. Sofía, está Luisa y otras personas de España que me están diciendo que no han podido entrar. Y acá no figura. Y me dicen lo mismo, que no pueden entrar. A ver, véale nada más en lo que le complazco aquí a una persona que nos dice que va a cumplir años.
el 30 de septiembre y que nada, es que no me da el nombre. Bueno, no me sale a mí tampoco. Pues, si le puede decir a Sofía y a Luisa que por favor salgan y vuelvan a intentar entrar de nuevo. Sí, porque no figuran aquí. Ahí les mando un mensaje. Ok. Bueno, mientras yo voy a empezar la charla. Comience. Me voy a meter. Y Sofía si aparecía, como que no está. Hoy qué gente. Sí. Bueno, vamos a pedir nada más ya a los demás que Tiene activado tu micrófono. Que apaguen su micrófono y vamos a comenzar. Pero si eso lo tenía que apagar el coordinador. Tenía que quitar los micrófonos a todos. No, te lo activas tú. Levantando la mano y dan paso. Bueno, les agradecemos su presencia a cada uno de ustedes a esta charla que vamos a comenzar en este preciso momento. Les pedimos que silencien sus micrófonos y vamos a comenzar. El día de hoy, bueno, pues les hemos llamado a hablar de este tema que lo denominamos el remanente de la Iglesia Católica y su implicación en nuestros días. Yo quisiera comenzar explicando, o más bien que tratábamos de llegar a un punto de acuerdo en respecto de qué es o qué significa la palabra remanente, para que sepamos bien a qué nos vamos a estar refiriendo. Y bueno, vamos a tomar el significado de la palabra que nos proporciona el Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española. Nos da dos definiciones. Como adjetivo dice que es lo que queda o sobra, el líquido remanente. Ahí pusimos una imagen de una Coca-Cola, de un vasito. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de tomar un refresco y en el momento en que estamos tomando el refresco siempre al final queda una mínima parte de ese líquido. Y bueno, pues es una imagen que yo creo que habla o dice más que 1000 palabras. También tenemos el significado que nos da la Real Academia, que es la parte que queda de algo. En relación a la Iglesia, bueno, vamos a ver de qué trata esto del remanente. Y pues tenemos nosotros que dentro del contexto histórico, esta palabra, pues tradicionalmente ha sido usada por la Iglesia adventista, no por la Iglesia católica. Ellos se han basado en un pasaje del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, que dice que el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandatos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Entonces aquí nos da dos características de esas personas a las que combate el dragón. Uno de ellos es aquellos que obedecen los mandamientos. Obviamente que tenemos que tenerlos presentes para ver que tengan esa característica estas personas. Y la segunda es que tengan el testimonio de Jesús, es decir, que hagan todo lo que Jesús pidió. ¿Qué nos ha pedido Jesús? Bueno, si nosotros nos acordamos desde el credo, pues podemos ver que Él funda una sola iglesia, nos deja a María como madre, nos dice que a través de nos dice que hay que comer su carne y su sangre pues para poder tener vida eterna. Entonces, ser testigos de Jesús, eso es lo que implica, para que podamos entonces nosotros ir ubicando cuáles son las características de estas personas. Sin embargo, hablando de remanente, tradicionalmente no lo ha usado esta palabra nunca la Iglesia Católica. Quien primero la llegó a usar, bueno, fueron los adventistas, quienes se consideran herederos de este nombre, el remanente. Y bueno, pues ahora tenemos nosotros que en la Iglesia Católica últimamente, pues nos hemos dado cuenta que han aparecido diversos personajes, una nueva corriente dentro de la Iglesia que surge, y le llaman el llamado remanente de la Iglesia Católica. Entre ellos tenemos estos personajes que ven aquí en la imagen, que sea el doctor Galat, José Galat, en paz descanse, Damián Galerón, Vicente Montesinos, que tenemos por acá abajo, Alberto Villasana, que es paisano mío, y
cuando vemos los mensajes que estas personas que han estado últimamente utilizando para hablarnos de un remanente de la Iglesia Católica, pues se han distinguido por diversas actuaciones que hemos identificado en diversos videos, en diversos mensajes que ellos proponen, que se caracterizan por un ataque a la figura del Papa Francisco. De hecho, denostan su nombre, gustan de llamarlo Bergoglio en vez de llamarlo Papa Francisco. Tenemos ahí entre todas estas personas que están, permítanme, es que están entrando gente y me llega aquí un mensaje de admitir. Bueno, decía yo respecto de estos católicos, o que se hacen llamar católicos, respecto de su mensaje. Su principal característica es de que atacan al Papa, lo identifican como el falso profeta, llaman a algunos anticristo, y también tenemos otra característica que ellos dicen que son un remanente fiel, herederos de la tradición, pero para esto están utilizando un lenguaje donde lanzan diversas acusaciones, no solo contra el Papa, sino contra algunos obispos, contra algunos sacerdotes. A hoy por hoy, bueno, pues estamos viendo que hay un ataque contra todo sacerdote que no da la comunión en la boca, no tienen mayor reflexión, simplemente dicen que la Iglesia pues está en una fase de lucha interna, o sea, es decir, ellos no están dentro de la lucha, ellos son meros espectadores, pero que la Iglesia en este momento está sufriendo un descalabro, donde lo que estamos viviendo es de antemano pues una situación en la cual la Iglesia no ha podido, no ha querido tomar su papel. Esto nos recuerda también, por ejemplo, las corrientes que surgieron antes de esta época actual que estamos viviendo, con la de vacantistas, que en algún momento dado hacían una acusación grave a la Iglesia, en el sentido de que no teníamos papa desde Juan 23, que Juan 23 ya era un antipapa, y sobre esa misma corriente estas gentes que aquí vemos en pantalla, bueno, pues han lanzado en ocasión a, no sé, tal vez a obtener algún ingreso, en lograr algo de fama, en llamar la atención mediante este tipo de acusaciones. Se dedican a destruir prácticamente el mensaje del Papa, el mensaje de los obispos, las peticiones que ellos están haciendo. Y bueno, tenemos que, inclusive en un video de uno de ellos, abiertamente ya están llamando a lo que es ellos están llamando directamente a la desobediencia en contra de la Iglesia. Ellos dicen que debemos de ser valientes, que no debemos callarnos, que la Iglesia está actuando mal. Y bueno, yo quería retomar en este sentido el mensaje del Génesis. ¿Qué sucedió en Génesis con Adán y Eva, ¿no? Dios les da un mandamiento, les pide que sean obedientes, y el primer pecado que comete el ser humano es precisamente el ser desobediente. De alguna manera la historia nos demuestra que es una especie como de ciclo donde muchas cosas vuelven a ocurrir hoy por hoy, y que deberíamos de estar atentos a tratar de entender si realmente cuando nos hacen una invitación a ser rebeldes en contra de la Iglesia, estaríamos nosotros actuando bien o realmente estaríamos actuando completamente en pecado. Y quiero citar esto porque va a haber muchas cosas que se van a dar cuenta que sucedieron ya antes y que hoy pareciera como una suma de ese caos, de este caos que nos viene a reflejar que probablemente en algo está fallando el que se dice fiel, el que se dice que defiende a la Iglesia. Miren, principalmente ellos hacen uso de las redes sociales para esto, cuentan con seguidores en muchas partes del mundo, quienes han descuidado el mensaje de la cristiano, que es fundamentalmente la caridad, es decir, ya
no te invitan a que te esfuerces en conseguir la salvación mediante el esfuerzo, mediante ese esfuerzo que implica dar amor a tus hermanos. Recordemos cómo cuando Jesús venga, y nos lo describe él mismo, dice que en el último día, pues muchos le van a decir, Señor, Señor, pues si nosotros expulsábamos demonios en tu nombre, si nosotros hablábamos con la verdad de todo lo que tú decías, y Jesús les dice, yo no te conozco, y no te conozco porque cuando me tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, estaba enfermo no me visitaste. ¿Y qué es lo que hace el Papa Francisco en esta época, no? Él ha lanzado un mensaje muy claro. Él nos está diciendo a nosotros que tenemos necesidad de volver a las raíces, y las raíces implican amor a la gente, implican la práctica de que nosotros en algún momento dado podamos llevar este mensaje de verdadero sentido de amor. En cambio, pues lo que estamos viendo hoy por hoy, y es muy claro, y eso nos ha preocupado en nuestros grupos, es que hemos notado una gran cantidad de personas que se han dejado influenciar por este mensaje fantástico, por este mensaje de las donde manipulan las revelaciones privadas, mensajes de la Virgen, auténticos algunos no, donde manipulan mensajes inclusive de santos de la Iglesia Católica para restar la autoridad al Papa, porque realmente ese es su objetivo. En este doble juego, ellos pues primero que nada, fíjense cómo son, nos dicen que son fieles católicos, nos dicen que son personas muy preparadas, se hacen llamar teólogos, estudiosos, que llevan más de 16, 20 años estudiando estos temas, y entonces pues la gente dice, no, pues sí saben del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque han estudiado en Roma, estudiaron un curso de teología tal vez de 30 días y ya son teólogos, se inventan historias fantásticas. Por ejemplo, aquí hay un mexicano que es Alberto Villasana, y él continuamente pues nos cuenta una historia sobre Fátima, ¿no? Donde dice que a la vidente la suplantaron. No nos dice que tomó fotografías en ángulos distintos que pues en algún momento dado se prestan a esta fantasía. Pero pues imagínense, ¿no? ¿Qué ganaría la Iglesia con ocultar a una vidente, y qué persona se prestaría a ocultar su personalidad durante tanto tiempo? Y luego seguir prestándose al engaño, acudir con el Papa Juan Pablo II en el momento en que pues dieron a conocer el tercer secreto en Roma. Y pues todo esto no deja de ser muy peligroso, porque miren, ellos se hacen llamar muy preparados, y por otra parte aprovechan cada palabra dicha por el Papa para distorsionar y dar a entender que es masón, para dar a entender que él está yendo a favor de la Pachamama, que porque está en un comité donde están los musulmanes. O sea, destrozan toda la realidad a modo tal de que pues lo hacen ver mal, y esto debería de preocuparnos. ¿Por qué? Porque aparte el pueblo católico es ignorante, es tan ignorante que encuentra en la explicación que le están dando una conspiración, y como nos gusta el misterio de manera natural, el ser humano nunca se resiste al misterio, pues normalmente pues caen en este juego ante su falta de preparación, y lo único que está ocurriendo es que están fomentando su fanatismo en vez de fomentar la caridad. Bueno, hay grupos en Facebook, yo creo que los han visto, donde surge esta gran lucha entre católicos fieles y católicos infieles, pero que se hacen llamar los más fieles de todos, y sobre todo porque se consideran así, porque de alguna manera se sienten valientes, porque tienen el valor de acusar al Papa de ser antipapa o de ser un falso profeta. Y miren, por ejemplo, aquí tengo la imagen de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II han llegado a distorsionar su mensaje a grado tal de que nos hacen creer que realmente la Iglesia esté ocultando algún secreto y no nos lo quieran hacer saber. Hay una historia que inclusive católicos de buena fe han dado por buena.
por buena en el sentido de que ocurrió en el pasado, de que el Papa hizo un gesto de buena fe hacia las personas con las que tuvo un encuentro. Esta historia se remonta a Alemania, ya por los 80. Ellos aseguran que el Papa Juan Pablo II, en una visita que hace a Alemania, en un lugar chiquito, dice que se encontraron unos periodistas y unos cuantos fieles, y que un joven que estaba ahí le pregunta al Papa qué opinaba del tercer secreto de Fátima, que si podía decir algo. Una persona cualquiera, es como si tú ahorita te encontraras al Papa Francisco y le dijeras, oiga, Papa, ¿es verdad que usted metió a la Pachamama? O que le dijera, oiga, hay algo más del tercer secreto que no nos han contado, y que el Papa te sonriera, ¿no? En ese momento, y te dijera, bueno, te voy a decir que sí, que hay algo. Y vean cómo lo manejan. Ellos dicen, el Papa no quiso decirlo, pero agregó unas palabras. Le dijo al joven aquel, bástele saber que en un momento a otro millones de personas perecerán, que el ruido del mar los ensordecerá. Y este mensaje que dicen que ocurrió en los 80s y que inclusive en canales muy buenos como Tectron, pues lo dan por bueno. Pero si nosotros vamos a la fuente a tratar de ubicarla, resulta que la revista donde se publicó, esa revista alemana que mencionan ahí, pues no existe. ¿Quién sabe si existió? No, nunca se dieron los nombres de las personas que estuvieron como testigos de ese diálogo, de ese discurso de Juan Pablo II, afirmando que eso había ocurrido. Entonces, si tú te vas a las fuentes a buscarlas, te das cuenta de que pues, en realidad estamos ante una historieta, como una novela, y una mentira repetida 1000 veces al estilo de Goebbels, de la propaganda alemana, pues terminó convirtiéndose en una verdad. Hoy por hoy se acepta como verdadero que eso ocurrió, cuando en la realidad no hay nada que lo compruebe. Entonces, imagínense si hoy que vivimos en la época de la desinformación, diéramos por bueno todo lo que se publica, si diéramos por bueno todo lo que se afirma, pues entonces tendríamos que estarles dando la razón a estas personas. Afortunadamente, pues todavía se puede decir que tenemos tiempo nosotros para buscar la verdad. Miren, actualmente ellos, aparte de esto, están promoviendo algo que se vislumbra de algunas revelaciones privadas, como por ejemplo en la Salet, donde se habla de que iba a haber un cisma diferente, como nunca se había visto. Un cisma en el cual pues implicaría una pelea entre obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes, y no hemos caído en la cuenta que somos nosotros los mismos católicos, fanáticos, prestándonos al juego de estas gentes que nos traen un mensaje falso, los que estamos promoviendo un cisma, ese cisma que tanto se teme. Por eso es tan diferente a otros, porque miren, cuando ocurrió el cisma de Martín Lutero, pues fue un cisma totalmente abierto, totalmente declarado, y se separó Lutero de la iglesia y jaló a mucha gente de Alemania. Los reyes de Alemania, pues al ver que ya iba a haber alguien que les iba a respaldar a sus ideas políticas, pues permitieron y fomentaron el protestantismo y se expandió por todo el mundo. O sea, pero fue un cisma declarado. Cuando ocurrió el cisma de la Iglesia Católica con la Ortodoxa, donde se separaron, o donde se partió nuestra iglesia en dos grandes bloques, y que no dejaron de ser católicos, por cierto, en ese momento fue también declarado, fue un cisma abierto. Pero hoy por hoy tenemos un cisma diferente, es un cisma subversivo, es un cisma oculto, y está utilizando a los laicos como los principales motores
para lograr esta división. ¿Y qué nos dice Jesús de esto, no? Ante esto, Jesús nos hace una pregunta. Él decía, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Se han dado, imaginen, hermanos, por un momento, estas palabras, ¿no? ¿Por qué Jesús les dijo esto? Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra, porque la han distorsionado los hombres. Ya la verdad que nos fue entregada está siendo totalmente aplastada, y la está siendo aplastada por sus propios hijos. No le creemos a Jesús y nos vamos contra la persona que Él deja con total autoridad, a la persona que le cambia el nombre, a la que identifica claramente como Cefas, como piedra, a la que claramente designa como la piedra sobre la cual basará su iglesia. Y ante esta situación que Jesús comenta, Él mismo nos responde a través de San Pedro y le hace la advertencia, pero fíjense cómo suena muy claro para nuestra época, ¿no? Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Si se dan cuenta de esta lectura, Jesús advierte a todos sus discípulos. Satanás pidió permiso para zarandearlos, es decir, en plural, a todos, a toda la iglesia. ¿Qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo una zarandeada como al trigo, donde pues al momento de golpear, pues muchos se caen. Y dice, Satanás pidió permiso para esto. No permiso, pidió poder. ¿Y qué está sucediendo? Que a través de diversas personas actuantes en el mundo de hoy, pues está zarandeando la iglesia. Y sin embargo, Jesús le dice a Pedro, y eso es muy clave, yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, nos está diciendo Jesús, ¿dónde está el poder que Él dejó? Está en una persona, en la figura de Pedro. Y Jesús mismo nos dice al final de Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no miente. Jesús ya nos está dando las claves. Deberíamos de preocuparnos por mantener esta fe que Él nos pide que tengamos. Él no nos pidió, preocúpense por el mañana. Él decía, bástale a cada día su propio mal. No te preocupes por lo que va a pasar. Y sin embargo, hemos sido muy necios. Estamos permitiendo que nuestra naturaleza, a la que le agrada el misterio, sea contagiada de este fanatismo que hoy por hoy no solo está poniendo en peligro a la iglesia, pone en peligro nuestra propia salvación de nuestra propia alma y el alma hasta de nuestra familia y de nuestros amigos, a donde hemos llevado ese mensaje fantasioso, a donde permitimos que se insulte la figura del Papa, a donde hemos permitido que se insulten las figuras de nuestros sacerdotes. Pongámonos un momento en los zapatos de los sacerdotes que en un afán de obediencia han tenido que dar respuesta a sus obispos. Probablemente el obispo esté equivocado, probablemente el Papa se haya equivocado. No están actuando el Papa en algunos casos, en la mayoría de sus casos o de sus actuaciones, no habla en el sentido de explicarnos la fe, o para que podamos considerar una infalibilidad, lo que llaman ex cátedra. Ellos también son seres humanos, se pueden equivocar, y todos estos mensajes que hoy por hoy les aseguro que ellos los conocen, que están conscientes desde hace muchos años de que hay una lucha interna y externa a la iglesia que está tratando de sobacar a nuestra iglesia, y es preocupante.
y ese es el motivo de esta charla. Cuando platicando con Sofía, le hacía yo mención de que no es posible que podamos seguir permitiendo que en nuestros grupos esté ocurriendo una total falta de caridad y un aumento en el fanatismo. Y acordamos precisamente empezar a tratar de dar este tipo de charlas pequeñas sobre puntos importantes de nuestra fe. Tenemos que defenderla, pero la mejor manera en que vamos a tener para defenderla, hermanos, es comunión diaria, rosario diario y fidelidad al Papa. Jesús ya nos dio la clave. He rogado por ti para que tu fe no decaiga. Cuando pase lo que tenga que pasar más adelante, que en el mismo catecismo de la Iglesia, en su numeral 275, se hace mención de que la Iglesia Católica va a enfrentar una prueba final con la aparición de un anticristo, no significa que el anticristo sea un papa. Lo que quiere, y lo hemos platicado en otras charlas, quienes quieren quitar a la Iglesia son, y lo hemos llamado claramente como la masonería, una fuerza que pretende, y lo advertía San Juan Pablo II en 1984 en un discurso en Chile, pretende un mundo sin Dios, pretende un mundo en donde el ser humano se haga Dios de sí mismo, y donde nos dice que ese mundo que el hombre pretende acabará de volverse en contra del hombre. Ellos ya no se ocultan, nos lo hacen saber, conforme lo hemos ido viendo, están promoviendo un laicismo total, donde Dios tenga que ser sacado, donde Dios ya no sea tomado en cuenta. Luego entonces, no busquemos un anticristo en la iglesia como tal, como puede ser en la figura de un sacerdote o un papa. Cuando venga ese ser de iniquidad, totalmente va a tratar de aplastar a la iglesia a grado tal de correr a los sacerdotes del Vaticano. Si ustedes atienden la profecía de Fátima, donde dice que vieron a un obispo de blanco salir caminar en medio de sus demás hermanos obispos laicos, él va huyendo, es decir, no se quedó en Roma, él huyó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estemos atentos a que si en algún momento dado sacan a los católicos de Roma, no significa, primero que nada, que se acabó la iglesia, porque si se dan cuenta en el credo, nosotros decimos creer en una iglesia que es una santa, católica, apostólica, nunca decimos romana, porque la iglesia no nada más ha estado en Roma, estuvo en algún momento dado en Francia, y probablemente tenga que emigrar a otro lugar. Le queda cerca España, le queda cerca Portugal, pudiera venir a América, pero la iglesia seguirá viva. Jesús nos lo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es un llamado para que nos preparemos, pero en las cosas que realmente importan, en la preparación en el catecismo, para que no nos engañen, pero sobre todo en lo que el Papa Francisco ha estado fomentando, en la caridad, en ese abrazo a ver a Jesús en el pobre. Jesús tiene muchas formas, y las formas que él tiene no son las más agradables. Jesús hoy por hoy te lo puedes encontrar muerto de hambre, harapiento, alcoholizado, drogado, en una cárcel por una injusticia. El llamado del Papa es a que volvamos a practicar las obras de caridad, que seamos también ascetas, ayunemos, porque el ayuno nos va a alejar de todos esos deseos de la carne, de todos esos deseos que realmente no tienen un sentido como tal, porque son temporales, porque se van a acabar, porque realmente es necesario que experimentemos el hambre para que nos demos cuenta que no necesitamos eso para seguir viviendo. Durante lo que ha sido la vida de la Iglesia Católica hemos encontrado personas como Luisa Picarreta, que se alimentó durante 30 años, me parece, creo que fueron 30 años, solamente de la Eucaristía. Entonces, hay cosas
que se han perdido mucho en nuestra iglesia, y eso principalmente es la fe, porque hemos tenido una increíble encuentro con el mundo, nos ha gustado, nos agrada, nos da miedo morir, nos da miedo morir de hambre, nos da miedo no tener un trabajo, y nos hace sufrir, ¿no? Nos hace sufrir ver a mi novia que tanto quiero, verla llorando, verla preocupada, y exageramos esos dolores cuando del otro lado está un señor pidiendo una moneda o muriendo de hambre y no vas, pese a que algo te está diciendo, ve, pregúntale. Entonces, no quiere decir que tengas que hacerlo diario, pero sí cuando tú mismo te vas a ir dando cuenta cuando Dios te pide hacer algo, hermano. Y a veces lo que te va a pedir es algo que no te va a agradar, pero tú tienes que poner ese extra que te pide para el día final, en donde tú te vas a dar cuenta de antemano qué es lo que necesitas para salvarte, ¿no? En esa lectura me es llamativo que dice, muchos se sorprenderán porque se salvarán sin esperarlo, ¿no? Dice, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y él les decía, es que yo les aseguro que cuando les dieron al más pequeño, a mí me estaban dando eso. Ya, tenemos todas las claves para salvarnos, y esas claves no son el saber qué va a pasar mañana, no son el irme en contra del Papa. Tenemos que comer el cuerpo de Cristo porque es un requisito, ¿no? Quien coma y beba mi sangre tiene vida eterna y yo en él. Pero también en el último día, pues muchos se van a sorprender. Y yo estoy seguro que ahí va gente de otras culturas que no han conocido a Dios como nosotros sí hemos podido hacerlo. Que nosotros tengamos que morirnos de vergüenza en ese momento para decirle, Señor, pero si te acompañábamos, si profetizábamos, y nos tenga que decir con desprecio, aléjense, no los conozco. Voy a pedir ahora a Sofía que, bueno, pues que dé un complemento a esto que hemos hablado el día de hoy, bueno, de mi parte, y al final, después de que hable Sofía, pues pueden preguntar lo que gusten, hermano. Gracias. Sofía, te dejo. Habilita tu micrófono. Sofía. Bueno, en lo que entra Sofía, si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante, con mucho gusto, le atiendo. ¿Alguna pregunta? A ver, déjame ver. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, claro. Sí, de México, es importante lo que se está mencionando sobre esta fidelidad a la Eucaristía, el amor a la Eucaristía, el amor al prójimo, como Jesús lo decía, ¿no? Ámense unos a otros como yo les he amado. Pero también es importante que este mundo que está lleno de ruido, de tantas cosas que promete, nos ha hecho perder el valor del silencio y de la oración. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Señor si no llevamos una oración personal, si estamos dispersos porque se me acabó el gas, tengo que trabajar, salió la película nueva, oye, ya viste el nuevo último celular, y todo lo que hay en las noticias, ¿no? Y todas estas noticias que promueven lo que es la miseria humana, ¿no? El asesinato, el robo, el crimen, la injusticia, la impunidad. Y ante estos hechos llegamos a casa y lo que menos queremos a veces es estar en silencio. Entonces creo que también algo que nos ha hecho falta es esa oración personal íntima con el Señor, y en silencio. Ya Jesús lo decía, si vas a orar, pues que no estés en las plazas y levantando las manos y que vean que oras, sino entra en tu cuarto, ahí donde estés solo con el Padre, y Él en esa intimidad, en ese silencio, te escucha y te atenderá. Entonces, es algo que pienso que hemos perdido y que nos da miedo el silencio.
queremos siempre una respuesta inmediata y nos da miedo el silencio, incluso el silencio de Dios, que a través de su silencio nos está amando y nos está diciendo qué es lo que nos pide. Muchas gracias, es verdad. Bueno, decíamos, y aquí lo traigo, ¿no? Hay que rezar el rosario todos los días. Y miren, hay una característica entre los cristianos de los primeros tiempos, ¿no? De alguna manera, si observan los discursos de San Pablo, aunque son a veces fuertes y exigentes, están revestidos de mucha sencillez y de mucha humildad. Normalmente Dios llama siempre a los más humildes. Los primeros apóstoles eran pescadores. Y bueno, ahí tenemos el caso de Mateo, que me parece que era el más preparado, pero que tuvieron la humildad en un momento dado de saberse poca cosa, de saber que lo que estaban haciendo no era una simple acción valerosa, que lo estaban haciendo realmente por conseguir la salvación del alma de mucha gente y la suya propia. Debemos nosotros caer en la cuenta de que debemos de pedir mucho la humildad, sobre todo porque el pasado a veces de nosotros pues puede llegar a permitirnos en algún momento dado haber sido más o menos estudiosos de alguna situación, o haber gozado de alguna posición más o menos buena. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor, y debemos de caer en la cuenta que todo lo que pasa alrededor, si nosotros con humildad lo abordamos y permitimos que sea Dios y el Espíritu Santo que obre en nosotros, de antemano sabremos que estamos actuando más correctamente la intención del corazón. ¿Por qué hago las cosas? ¿Para quién las hago? Permitir que Dios funcione en ti. Dejar que Él tome el control de tu vida. Y si tú permites eso, estarás siempre abierto a practicar el cristianismo, a no aprovecharte de tus hermanos, a morirte de vergüenza a lo mejor, si tuviste en algún momento dado que recurrir a uno de ellos por ayuda, a no saber en algún momento dado por qué Dios quiere que te estén pasando ciertas cosas, que tú seas totalmente en un momento dado humillado. ¿Por qué a la Virgen le tuvo que vivir en un momento dado la humillación de tener a su hijo inocente y verlo morir en la cruz y callarse? O sea, en María tenemos un modelo de conducta, y que en la consagración se expresa de cómo debe de ser nuestro modo de vida, nuestra manera de actuar. ¿Alguien más? Ahorita, escuchando, me acordé de lo que decía el padre Ripalda, ¿no? Sobre cuál es la razón de que tú vivas, de que existas en este mundo. Y él lo puntualizaba muy claramente, ¿no? Y hemos perdido realmente la razón de ser. Nos olvidamos que estamos aquí para conocer, para amar, para servir a Dios y adorarlo. Y nos hemos olvidado de esa razón esencial de nuestra vida. Es cierto. Bueno, ya está aquí Sofía adentro. No sé si puedas tomar la palabra, Sofía, para hacer tus apuntes. Hay que desbloquear tu micrófono. Déjame ver. Reactivar el audio. Ya está Sofía. A ver. Sí, nada más que abre tu micrófono, Sofía. Porque se ve el video, pero no se te ve. Lo tengo, ¿no me oyes? Sí, ya. Para que ya hables con la gente. Ya me oís. Bien.
Bueno, por problemas técnicos no he podido bien oír todo lo que ha dicho José Luis. Tenía una idea, pero no he podido oír todo. El problema es precisamente, el problema es que es muy, muy gordo, porque estas personas que están atacando al Papa, que están atacando siempre y poniendo, o sea, lo que hacen es separar a la Iglesia. Entonces, cuando hablamos del remanente de la Iglesia, el remanente es los que estamos realmente dentro de la Iglesia Católica. Entonces, si nos fijamos, y bueno, en el credo, que no sé, aquí en España se reza poco, pero en el credo niceno-constantinopolitano decimos, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Apostólica. Cuando el Señor instituyó la Iglesia, que eso sí lo ha dicho José Luis, nombra a San Pedro cabeza de la Iglesia. Y todos sus sucesores son los vicarios, o sea, son los representantes de Cristo en la tierra, sus representantes aquí. ¿Qué pasa cuando criticamos? Porque tú en un momento dado, o sea, el Papa es un ser humano, todos podemos estar más o menos de acuerdo con algunas acciones. Lo que nunca, si tenemos fe, lo que nunca se va a equivocar el Papa es en cuestión de doctrina, porque está asistido por el Espíritu Santo. Y eso está en toda la doctrina desde el principio de la Iglesia. O sea, si estudiamos desde el principio de la Iglesia, tanto en los evangelios, como después los santos padres, toda la historia de la Iglesia, pues realmente hemos tenido épocas muy convulsas dentro de la Iglesia. Pero yo siempre me acuerdo de Santa Catalina de Siena. En aquella época llegó a haber 3 papas, o sea, se eligió un papa, que ese era, o sea, el primero era el que el Espíritu Santo quiso, pero hubo una serie de cardenales que no estaban de acuerdo e intentaron incluso matarlo. Y bueno, pues se fue a Aviñón, salió de Roma, y Santa Catalina, que le llamaba mi dulce Cristo en la tierra, pues le avisó a él, pero con todo el cariño, tiene que volver a Roma, porque es el vicario de la Iglesia tiene que estar en Roma. San Pedro se fue a Roma y tiene que estar en Roma. Y cogió camino para Roma, que intentaron envenenarlo 3 veces. Le hizo caso a Santa Catalina, pero Santa Catalina siempre con ese respeto, con ese cariño, viendo en él la figura de Jesucristo, que es el representante de él. Y tened en cuenta que somos el cuerpo místico de Cristo, la cabeza es Él. Nosotros somos el cuerpo místico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que pasa, vamos a analizar. Cuando empezamos a atacar los principios fundamentales de nuestra fe. Y uno de esos principios fundamentales es la fidelidad al Papa. Pues lo que pasa es que cada vez que atacamos al Papa, y ahora en los medios de comunicación, es muy, porque es a mucha gente, y entonces das escándalo, haces que las personas se separen, que critiquen más al Papa. Todo eso es un daño que se le hace al cuerpo místico de Cristo. Entonces pon que tú eres este dedo de la Iglesia, os pongo un dedo por poner un ejemplo, ¿no? O una celulita de la Iglesia. Si tú estás atacando a la Iglesia, te vas creando heridas que te van separando de ella. Llega un momento en que llega la gangrena y que estás completamente separada de la Iglesia. Ya no eres, o te puedo poner el ejemplo que puso el Señor de la vid y los sarmientos. Ya no eres un sarmiento unido a la Iglesia.
si pierdes esta fidelidad al Papa. Que hay veces que a lo mejor no comprendemos algo. Cada Papa tiene un carisma, tiene algo que enseñarnos. Hay hilos preciosos que durante el tiempo pues se van perdiendo. Y cada Papa, si os dais cuenta, tienen un carisma y vienen a enseñarnos algo, que esa es la voluntad de Dios, que es lo que quiere Jesucristo. Que por eso el Espíritu Santo a los cardenales los ilumina para que elijan a uno u a otro, y cada uno va a venir a enseñarnos a regir esa iglesia como el Señor quiere. Después, en algunas cosas que no son contra doctrina, porque el Papa no va a ir contra doctrina, y hemos tenido papas humanamente nefastos, o sea, con hijos, con un afán de dinero, o sea, pero os puedo poner el ejemplo de Lutero. A Lutero, ¿qué le pasó? Una época en que los príncipes de la iglesia, nuestros cardenales, pues había muchísima riqueza entre ellos, vivían muy bien, y se escandalizó de todo aquello, ¿no? Y en vez de con humildad, con cariño, sabiendo que ellos son los representantes, porque contra doctrina no van a ir, lo que sí que tenemos que ser muy fieles en la doctrina, en vez de coger y hablar con ellos y estar pendientes, pues cogió y se separó de la iglesia. Se gangrenó. A mí me duele mucho, mucho cuando ponen algún vídeo que los tenemos prohibidos de las personas que ha puesto José Luis, que ha estado hablando de ellas, porque hacen muchísimo daño, creyendo que son como, yo además los veo como, pues no sé, como redentores de la iglesia. El único redentor, el único que está cuidando de la iglesia es Jesucristo, que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y la barca de Pedro la podrán zarandear, pero nunca la podrán hundir, porque está sostenida por Jesucristo. Está asistida por el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad está ahí, Dios está con nosotros. Claro, cuando yo veo esto me duele mucho, sinceramente, y además porque veo que herimos los corazones de Jesús y de María. Los herimos profundamente. Cuando vamos en contra del Papa, cuando hablamos mal de él, cuando lo atacamos de esa manera. Además, que es que en vídeos que han puesto, y lo hemos constatado José Luis y yo, diciendo que el Papa va por aquí, que va por allí, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Yo he buscado lo que dice el Papa, porque una cosa que le han achacado es que a lo mejor va a permitir lo que quieren los obispos alemanes. Yo le he oído al Papa decir en una conferencia de prensa, en un avión, que le preguntaron, porque como los obispos alemanes han llegado a decir que si el Papa no se adhiera a lo que ellos están pidiendo, de que haya sacerdotes, mujeres sacerdotes, de que la comunión de los protestantes, que puedan los protestantes comulgar en las iglesias católicas, que acaba de sacar un documento precisamente de Roma, acaban de sacar un documento que han mandado, o sea, una carta que han mandado al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, diciéndoles que los protestantes no pueden comulgar en las iglesias. Bueno, pues en un momento dado al Papa le dijeron que si no accedía a lo que él quería, a lo que ellos querían, que se iban de la iglesia. Y este periodista le preguntó, Santo Padre, si deciden irse de la iglesia, si no concede. Y el Papa lo que dijo fue, me dolería mucho, yo no quiero un cisma dentro de la iglesia, me dolería mucho, pero yo no puedo ir contra doctrina. O sea, claro, no puede ir contra Jesucristo, no puede ir contra la doctrina. Y si se van, pues a mí me dolería mucho, pero que se vayan. Pero yo no puedo consentir cosas que van contra doctrina, contra la tradición de la iglesia.
Y sin embargo le están achacando a estas personas en los vídeos que sí que lo va a consentir, que la mujer que... No. El oído hablando de la mujer es poniendo a la mujer en su sitio, dándole importancia que tiene la mujer dentro de la iglesia en su sitio, pero sin salir de él. Nunca, en ningún momento, ni cuando habló con las religiosas, ni cuando en ningún momento ha dado a entender el Papa que iba a consentir cosas así, y sin embargo lo dan por hecho, que sí. O sea que tergiversan todo, mienten, pero lo que más pena me da es que hay personas que estáis buscando por internet el escándalo tal, porque realmente tenéis que buscarlo, porque yo por ejemplo no lo veo, yo lo veo cuando lo ponéis en los grupos, pero yo no lo busco. ¿Por qué? Porque a mí otras personas que atacan al Papa, sinceramente no me interesa lo que tienen que decir, porque están fuera de la iglesia, para mí están fuera de la iglesia. No voy a aprender nada bueno de ellos y sin embargo me pueden calentar la cabeza mal. ¿Qué es lo que quiere el demonio? El demonio lo que quiere es crearnos separación. Entonces realmente el remanente de la iglesia somos los que vamos a seguir aquí fieles. Ese es, fieles al Papa, fieles a la doctrina, fieles a la iglesia. Si veis en la vida de los santos, todos, pero voy a poner porque, bueno, hay muchísimos seguidores ahora mismo de San Pío de Pietrelcina, todos tenemos muchos santos, pero San Pío es súper conocido y es cuando, porque también lo he arguido, que también lo he oído. Pues mira como San Pío, o sea, las personas, por ejemplo, que les encanta la misa tridentina, que la pueden oír y además al que le guste que la oiga la misa tridentina, ¿no? No está mal, pero lo que está mal es que echen para abajo la misa que oímos habitualmente. Eso es lo que está mal. Tú puedes oír una u otra, porque ahora mismo están las dos vigentes. Pero, bueno, pues siempre te achacan que San Pío de Pietrelcina siguió diciendo la misa tridentina después del Concilio Vaticano II. Pero no te dicen que San Pío, en su obediencia, en su humildad, era muy mayor cuando ya casi no veía y pidió permiso a sus superiores, pidió permiso para seguir diciendo la misa como la decía siempre, la misa tridentina, porque no podía leer la misa nueva y no iba a poder decir misa, pero era un problema de salud de él, de edad de él, no era que estuviera en contra de, que es muy distinto. Entonces, ¿veis cómo se pueden tergiversar las palabras hasta de los santos? O sea, tenemos una Santa Teresa que dice, por fin muero dentro de la Iglesia católica fiel, porque como la habían atacado, y ella sí que fue atacada por la Inquisición, por tal que no se creían sus visiones, y en vez de rebelarse, en vez de irse, en vez de decir, pues mira, aquí lo dejo, porque si es que si la propia Iglesia no me quiere, pues ahí os quedáis. No. Ella humildemente pues iba cada vez que la convocaba la Inquisición, decía pues mira, no, esto no es cierto, yo no he dicho esto tal, lo aclaraba y seguía para adelante con lo que Dios quería de ella y con lo que le iba pidiendo. Pues esa es nuestra labor, una labor de obediencia, de humildad, de estar dentro de la Iglesia, de rezar muchísimo por esta situación, de rezar mucho por el Papa, porque es que lo están atacando. Tened en cuenta que yo por lo que veo, porque hay muchas de estas personas que oyen a estos vídeos, me di cuenta de que sin embargo no oyen los vídeos del Papa, y eso sí que me extraña, porque si a ti te están diciendo el Papa ha dicho esto, búscalo, constátalo, a ver dónde está, dónde lo ha dicho el Papa. Tú sigues los vídeos del Papa
¿Tú oyes sus homilías? Porque yo sí lo hago. Tú lees los documentos que saca el Papa. Porque un católico tiene que formarse. Y yo doy gracias a Dios que desde muy jovencita, desde los 15 años, me acostumbraron a leer las encíclicas, a leer los documentos que sacaban la Iglesia, cuando salió el catecismo. Y eso que el naranja, el catecismo, no el compendio, es gordito. Y me lo estudié y lo leí. Ya ahora no puedo desgraciadamente leer, pero leo todo lo que puedo y todos los documentos que saca el Papa poquito a poquito. Me voy enterando y si no me pongo vídeos, que gracias a Dios, pues hay obispos como Monseñor Monilla que te los explican, y entonces los oigo por audio, pero por mis circunstancias de salud, no por otra cosa. Entonces, por eso quisimos hacer esta conferencia, porque creo, o sea, me preocupa mucho la situación, porque la separación la están creando estas personas. Estas personas son las que se están separando de la Iglesia. Y es algo muy grave, porque además yo veo ahí la mano del demonio, porque es una cosa maligna, solapada, con mentiras. Y el padre de la mentira ya sabemos quién es. Y van ellos sí que llevan la piel de oveja y son lobos que atacan a la Iglesia. Y los estáis siguiendo, no lo entiendo. Realmente, pues, de lo poquito que he podido ir de José Luis, porque me tuve que salir, entrar, porque tenía un problema con el ordenador, le oí hablar, pues, que es verdad, que pasa como con las noticias. Si en las noticias ponen escándalos, parece que está todo el mundo viendo las noticias a ver qué dicen. Si las noticias pusieran todas las cosas buenas, pues ya no serían tan interesantes. Pues con esto pasa igual. Vais buscando donde no hay. Habéis oído. Y bueno, esa es otra, cuando sacan de contexto lo que la Virgen ha dicho en sus apariciones. Pero si realmente, pues lee lo que ha dicho realmente la Virgen. Y la Virgen nunca dice nada contra el Papa. Dice, sí nos dice, rezad por vuestros pastores. Eso sí nos lo dice. También el Papa siempre, desde el principio, dijo lo de pregare per me, rezad por mí. Y eso lo tengo grabado en el corazón. Rezad por mí. Esa es nuestra obligación. Rezad por él, para que el Espíritu Santo lo ilumine, para que lleve esta barca, pues como el Señor quiere, con sus cosas humanas, porque es humano, pero está metiendo, yo veo que está metiendo un hilo precioso dentro de la Iglesia, que había estado perdido. Ya fuimos viendo cómo ese hilo se fue perdiendo. Es una progresión, va siguiendo la progresión de los papas anteriores, de Juan XXIII, de San Juan XXIII para acá, San Pablo VI, San Juan Pablo II, o sea, todo, Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, que por cierto ha salido ahora, os lo digo para el que pueda, ha salido un libro muy interesante hablando de Benedicto XVI y el Papa Francisco, o sea, el Papa emérito y nuestro Papa actual, en cuanto a cómo tienen una conexión de ideas expresadas cada uno según su carácter, según su forma, y yo he encontrado que es un libro muy interesante. Y ponen, o sea, Benedicto XVI, Papa Francisco, y van poniendo documentos, cosas que ha dicho uno, ha dicho otro, y se ve que hay una unidad. Se quieren mucho los dos y hay una unidad entre los dos. El Papa Francisco le llama a nuestro Papa emérito, le llama el abuelo de la Iglesia. Y me ha encantado esa expresión, ¿no? Y los quieren poner como divididos, enfrentados, y no es cierto, no es verdad, y lo he visto en vídeos,
Yo no hablo por algo que no he visto. Entonces, pues sinceramente, no entiendo cómo. Si de verdad queréis formaros, no, es que tenemos que saber de todo. Cuando a mí me dicen, no, pero es que hay que estar informado. A mí me recuerda mucho a nuestros padres Adán y Eva. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando algo es malo, porque ese fue el pecado de nuestros primeros padres, fue un pecado de orgullo. Yo quiero saberlo todo, enterarme de todo y dar mi opinión en todo. Pero tú no eres el Papa, tú no eres cardenal, tú no tienes, o sea, tú tienes, por supuesto tenemos nuestra opinión y tenemos derecho a un momento dado si ves algo grave, puedes escribirle directamente al Papa y decírselo como buena hija suya, que es lo que debemos de hacer, pero no sacar en un vídeo de YouTube, que va a ver muchísimas personas, lo van a ver también personas no católicas que estarán contentísimos. La masonería estará feliz con estos vídeos, os lo digo, ellos que dicen tanto de que el Papa es masón, el Papa no es masón para empezar, pero bueno, que dicen que el Papa es masón y te sacan tal, pues ustedes no sabéis lo contentos que están los masones con todos ellos, porque están consiguiendo dividir la iglesia. Satanistas, masones, están contentísimos con ellos, porque ellos son los que están consiguiendo dividir la iglesia. Entonces, por favor, vamos a intentar como consagrados, o si nos escucha alguien que no esté consagrado, yo les recomiendo que se consagre al Inmaculado Corazón de María, porque ayuda mucho, la Virgen nos ayuda muchísimo, ¿no? A ver las cosas claras, ¿no? En cuanto a que nos abandonamos en sus manos, ya sabemos que a Jesús se va y se vuelve por María. Entonces, pues, tenemos que defender a la Iglesia. ¿Y cómo la defendemos? Siguiendo la tradición, siguiendo el Evangelio y siguiendo el magisterio de la Iglesia, que son las tres fuentes. Habrá personas que me digan, ay, pero es que yo no sé lo que es la tradición, lo que es... tenemos todos los escritos de los evangelios, después tenemos todos los escritos de los santos padres, que hay verdaderas maravillas, pero verdaderas maravillas. Y después está la tradición de la Iglesia. Y la Iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes guían la Iglesia, quienes llevan la Iglesia, son los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles de hoy? El Papa, como San Pedro, cabeza de la Iglesia, y nuestros cardenales y obispos. Son la cabeza de la Iglesia. Que desgraciadamente, y ahí sí que os digo que sí que hay masones dentro de los cardenales, pues sí que los hay. Pero no va a salir ninguno Papa, eso también os lo aseguro, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar. Que el Papa, si todo esto sigue así, se va a ir muy solo, porque el Papa está siendo atacado por dos frentes. Porque los modernistas, cuando eligieron al Papa Francisco, los modernistas se creían que el Papa les iba a dar todo lo que quisieran. Y estaban más felices que los tradicionalistas. Estaban en contra del Papa porque se creían que era modernista. ¿Ustedes creéis que podemos tener esta guerra dentro de la Iglesia? A mí me parece muy bien que a ti te guste la misa tridentina, que a ti te guste ciertas costumbres, cosas, pero son costumbres, no es doctrina.
muchas veces pues la obediencia es mucho mayor, mucho mejor, ¿eh? Y eso el Padre Pío lo decía claramente, que la virtud de la obediencia es la mejor. Yo, si me permitís, porque lo tengo aquí en el móvil, que me lo puse de hecho, vamos a ver, me lo puse de favoritos precisamente en mensajes destacados, porque realmente, pues, ante tantas cosas como pasan, tanto como, madre mía, pero yo en cada favorito tengo una, perdonad, lo vamos a dejar porque, pero es una frase del Padre Pío, de San Pío, que me encanta porque habla precisamente, aquí fuente, hablando de la obediencia. Dice, Padre Pío, ante todo, era un sacerdote humilde y obediente. Él afirmaba, donde no hay obediencia, no hay virtud. Entonces, pues, realmente es que aquí está la clave. Si queremos ser santos, que todos estamos llamados a la santidad, tenemos que imitar primero al Señor, después a la Virgen. Y seguro que muchos de vosotros habéis visto un vídeo que hay del Padre Amors, exorcista, me parece que es del Padre Amors, que le pregunta al Papa, que le pregunta al demonio en un exorcismo, ¿qué le molestaba de la Virgen? ¿Por qué tenía ese odio a la Virgen? Y con mucho trabajo, y lo tuvo que repetir la pregunta, y por orden de Dios, o sea, por orden de Jesucristo, y tiene que contestar. Y una de las cosas que dijo, ella era la obediencia, y yo no soy obediente. Ella es humilde, y yo no soy humilde. Pues imitemos a la Virgen para poder seguir a su Hijo. Si queremos ser santos, este es el camino. Porque además, vamos a ver, estáis oyendo a todas estas personas, estáis tal, pero realmente la Iglesia ahora mismo está siendo perseguida. ¿Vamos a tirar piedras nosotros sobre nuestro propio tejado, sobre la Iglesia? Os dejo la pregunta y pensar. La Iglesia está siendo perseguida y más que lo vamos a hacer. Porque ya habéis visto cómo en la ONU han dicho que iban a prohibir porque vamos en contra de la ideología de género, porque vamos en contra del aborto, y que entonces que iban a prohibir las religiones y especialmente la católica. Dijeron la religión en general, porque los musulmanes también están en contra de la homofobia y están en contra del aborto. Pero los católicos somos los que damos caña, porque es la Iglesia verdadera, y somos los que estamos aquí luchando y dando caña. Entonces, especialmente nos nombraron a nosotros, y van a por nosotros, y nos van a querer callar, y vamos a ser perseguidos dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestra propia casa, porque vamos a tener familiares que ya se han vuelto ateos, porque hay muchísimos ateos, tenemos cada vez pierden la fe, siguen porque quieren seguir, claro, quieren hacer lo que les dé la gana, así se pierde la fe, porque no podemos hacer lo que nos dé la gana, pero tampoco podemos hacer lo que nos dé la gana, porque creamos que nos están instruyendo, que nos están enseñando personas que lo que nos están es separando de la Iglesia. Os lo pido de corazón, con todo mi cariño, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar. Yo no sé cuánto tiempo tengo, ni si me queda mucho o poco. José Luis, tú me puedes confirmar cuánto tiempo tenemos.
Porque os quería poner otro ejemplo, es que son tantos, y aquí ya vemos pues la tradición no de la Iglesia. San Pablo, cuando el Señor se le aparece y le manda su misión, él cuando se va a predicar, estuvo 14 años predicando, y llegó un momento en que vio claramente que tenía que ir a Jerusalén a que San Pedro y los apóstoles, o sea, la sede apostólica, le confirmara en la misión que él había recibido directamente de Jesucristo. O sea, que se podían parar en que a él se le había aparecido Jesucristo, lo había derribado, le había hablado. Claro, si se había dicho Jesucristo, a ver San Pedro qué porras tenía que decir. Bueno, yo no sé en la parte de Sudamérica eso de qué porras, ¿qué os suena? Perdonad. Pero bueno, ¿me entendéis? No. Pero no, San Pablo se fue a Roma, a Jerusalén, a reunirse con los apóstoles que estaban allí, que estaban San Pedro, Santiago y Juan, me parece que todavía estaba en Roma, porque los demás ya se habían ido repartiendo. Fue a reunirse con los apóstoles, les expuso que estaba predicándole a los paganos y lo que él les predicaba y les decía, para que le dieran el visto bueno, le dieran la bendición. Y ahí llegó a ser el apóstol de la Iglesia, el apóstol de los gentiles. Le dijeron, sí, sigue para adelante, esto es lo que quiere el Señor, sigue para adelante. Pero pues igual tenemos que hacer nosotros. Entonces, y estas personas que se creen los salvadores de la Iglesia, que hay que ver qué mal está la Iglesia. Vamos a ver, la Iglesia formada por hombres siempre ha habido y habrá. Bueno, pecadores somos todos, pero que habrá escándalos, habrá. Pero yo también otra cosa que me preguntaba cuando estaba preparando esto. ¿Os habéis analizado? Porque yo también me analizo, ¿eh? Nos analizamos si nosotros damos escándalo a nuestro prójimo y hacemos que se separen de la Iglesia. Porque a los católicos, pero a los fieles de a pie, nos achacan que no vivimos. O sea, ve la sociedad, como veía la sociedad de Roma, que decían, mirad cómo se aman. O ven un gallinero con gallinas picoteándose. ¿Qué mostramos al mundo? Y eso nos lo tenemos que ir analizando uno a uno, ¿eh? Porque tenemos que ser ejemplo y referencia para atraer, tener el buen olor de Cristo, para atraer a las personas a la Iglesia para que se conviertan. Pero si nos ven murmurando, nos ven, pues, realmente nos encontramos como en un, pues no nos ven de referente, ni mucho menos. En vez de decir, mirad cómo se aman, dicen, mirad cómo se pelean. Y estos son los que siguen a Jesucristo. O sea que realmente era más que nada todo esto es lo que os quería decir. Y el otro día colgué un vídeo, puse un vídeo que tengo grabado en YouTube, que es Tenemos fe. Tenemos fe en el credo, cuando rezáis el credo. Tenéis fe en lo que realmente, pero porque la fe se demuestra con hechos, ¿eh? La fe no es rezar el credo como un papagayo y después hacer lo que yo quiera. La fe se demuestra con hechos. Entonces, cuando hablamos de lo que yo os decía, de la Iglesia una, santa, porque la Iglesia es santa, aunque sus componentes seamos pecadores, porque está santificada por Jesucristo.
católica, en cuanto que está en todo el mundo, y apostólica. La parte apostólica es donde, bueno, pero la parte apostólica es donde siempre se ha atacado más, porque si os fijáis, los ortodoxos están separados porque no quieren hacer caso, no querían seguir al Papa, y cuando decía el Papa un dogma, pero los dogmas los tenemos que creer a pie juntillas todos porque es dogma, cuando habla es cátedra, se dice así. Pues ahí no estaban como muy de acuerdo, porque a ver qué se le iba a ocurrir decir al Papa es cátedra, cuando el Papa cuando habla es cátedra, que ha sido poquísimas veces en toda la historia de la Iglesia, es porque, inspirado por el Espíritu Santo, pues ha hablado cátedras. Pero creemos que el Papa está inspirado en el Espíritu, por el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de que es una falta de fe en Jesucristo, que dijo que este iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Que es una falta de fe en la palabra de Dios, en la asistencia del Espíritu Santo a su Iglesia y en la asistencia a cada uno de nosotros. Porque yo aseguro que a mí me noto su asistencia muchísimo, porque si no, no podría estar aquí hablando ahora mismo. ¿Creemos realmente en esa asistencia a su Iglesia? Yo veo que hay pues un problema de fe, un problema de unidad, y después un problema de orgullo muy grande, que falta obediencia y falta humildad. Entonces yo espero que después de esta conferencia reflexionéis y lo llevéis a oración lo que os hemos dicho, y para que lo apliquéis un poco, para que penséis, bueno, yo esto cómo lo llevo. Yo no es que sea nadie importante, nadie, pero de verdad que os hablo, que sé que el Señor me ha pedido que diga estas palabras y os las estoy diciendo. De eso estoy segura, o sea, y bueno, pues voy a pensar un poquito en lo que me ha dicho Sofía, porque Sofía me lo está diciendo, pues de parte del Señor, porque está hablando con el alma, porque os estoy hablando con el alma. Entonces no es cosa mía, ya es cosa de ellos, ellos que me inspiran, que están ahí. Y bueno, pues yo, José Luis, si ya... Sí, Sofía. Aquí tenía yo, bueno, un poquito apuntado pero bueno, de las cartas de San Pablo. En las cartas de San Pablo hay verdaderas preciosidades, Entonces seguirlas. O sea, lo de un solo Señor, o sea, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Somos uno solo. Y o seguimos esto, o rompemos la Iglesia, nos separamos de la Virgen. José Luis. Sí, Sofía, aquí sigo. Te di la palabra, ¿quieres que te di la palabra? ¿Quieres que diga algo más? No, yo creo que el objetivo de la charla se ha cumplido, que es advertirles a todos ustedes que no nos prestemos a los engaños, que nos comprometamos sobre todo a la fidelidad. Cuando nos consagramos se nos pidió, la Virgen recomendó las mismas armas que ha citado Sofía, que es la fidelidad al Papa, la continua comunión y además el rezo del rosario. Esta es el arma. Aquí la tenemos. Yo durante la conferencia he tenido todo el tiempo en la mano. Y este tipo de prácticas nos van a llevar a la sensibilidad para los demás. No se trata de que nosotros nos veamos o nos sintamos forzados a colaborar, a lo mejor con los pobres, de así decir, ya lo voy a hacer, porque a lo mejor no estás acostumbrado o a lo mejor no tienes la posibilidad, porque no todos van a tener esa posibilidad, somos pobres, no vamos a poderlo hacer, pero ¿qué creen? Lo interesante de esto es de que en un momento dado la comunión, la fidelidad al Papa y el rosario van a hacer posible que tú tengas de alguna manera el momento exacto en el que tú vas a poder decir he cumplido, y que te puedas presentar en el último día y no te sorprendas porque ya al momento en que te encuentres del lado derecho o del lado izquierdo, porque dices, caray, yo ya lo sabía,
y puse atención o no puse atención. Al final del día, creo que lo más importante ya se dijo. Primero que nada, sería muy terrible que ayudáramos a seguir dividiendo la iglesia en base a ideas contrarias contra nuestra propia madre. La iglesia es nuestra madre. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué persona ayudaría a que siguieran golpeando a su mamá? ¿Qué persona está de acuerdo en soportar que en algún momento dado insulten a su mamá? Entonces, todas estas cosas nos van a permitir en algún momento dado que seamos congruentes con nuestra fe, y esa congruencia nos debe llevar a la salvación, y que nosotros podamos en algún momento dado, en ese espíritu de lo que son los consagrados al Inmaculado Corazón de María, verdadera luz del mundo, y que no ocultemos esto que hoy estamos viendo aquí, que lo hablemos abiertamente con todas las personas que en algún momento dado pretendan influenciarnos, porque una lámpara no se pone abajo de la cama, se pone arriba para que ilumine, para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo se salve. Sobre el remanente nada más quiero apuntar algo. Fíjense lo que son las cosas. Nos dicen, es que es un remanente y es pequeño. O sea, se van a salvar poquitos. Pero si ustedes ponen atención al Apocalipsis, dice, primero que nada, vi 144,000 personas, que es un número simbólico, que son la gente que estuvo en la tribulación y dieron su sangre por el Cordero, dice ahí. Pero después dice, agrega, y vi también una multitud. O sea, no vio poquitos, vio una multitud. O sea, la iglesia es fuerte, y no son poquitos los que integran ese remanente. Y si nos ponemos listos, van a ser cada día menos los que se lleven para el otro lado, porque van a escuchar a un católico comprometido con su fe. Y yo creo que pues no me queda más que agradecer, Sofía, a todos, a Liliana que hizo la presentación desde Argentina, una maravilla la tecnología, ¿verdad? Y tenerte allí. Yo me la perdí, Liliana, perdona, cariño. Sí, y bueno, desde acá, desde México, un saludo a todos. Vamos a, me parece que se grabó esta charla y vamos a estar repitiéndola en los grupos. Si les gustó, pues recomiéndenla, y en un momento dado, pues los invitamos a que ustedes mismos hablen de esto con su familia, con sus amigos. No se presten a engaños. Aquí se está cumpliendo algo que dijo Jesús. No hagan caso, pero no recuerdo si lo dijo Jesús, pero dice, no hagan caso cuando les digan, acá está Jesús, acá está el Hijo del Hombre, vamos a verlo. No, está acá de este otro lado. Es que no tienen por qué hacerlo. Ustedes están en la iglesia. Pueblos y lenguas. Es correcto. De pie delante del trono y delante del Cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Luego todo eso que están diciendo, no, es que vamos a salvarnos poquitos. Yo les voy a decir algo, o sea, no es que sea evidente, pero está en los mensajes de la consagración. Los consagrados son el ejército de la Virgen María, defensores de la verdadera fe. San Luis María Griñón de Montfort escribía sobre los consagrados al Inmaculado Corazón de María, que era el ejército de María, apóstoles del fin de los tiempos. Siéntanse orgullosos, son privilegiados. Y en una visión en Medjugorje, que a mí aquel día me acuerdo que mira, se me pusieron los pelos de punta cuando lo leí, que nos decía a los consagrados, queridos apóstoles míos. Entonces, tenemos una misión muy, muy grande. Y somos la armada, somos de Nuestra Señora, somos apóstoles. Y tenemos que defender a la Iglesia. Por eso hablaba de las heridas que le infligimos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María cuando atacamos a la Iglesia. A nuestra Madre de la Iglesia, como muy bien ha dicho José Luis.
pero sí, José Luis. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga. Sofía, haz una pequeña oración nada más para despedirnos. Yo la hice antes de que iniciara la charla, pero pues éramos poquitos en ese momento y pues ya tampoco la hice con todos. Y con eso despedimos, ¿no, Sofía? Sí, estupendo. Agradeciendo a Dios. Que dé fruto. Bendito Dios. Que sea por siempre bendito y alabado. Nadie como Dios, ¿quién como Dios, no? Nadie como Dios. Exacto. No, Entonces, Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Ah, ¿la digo yo? Sí. Ah, no, pero me creí que la iba a decir tú. No, tú. Yo. Pues me ha cogido un poquito Orsay. ¿Queréis que recemos? Busco la oración del Papa para este tiempo de pandemia. A la Virgen. Está muy bien. ¿Os parece? Muy bien. Ah, pues la tenemos. Gracias a Ana, la que lleva nuestro grupo. Ana, la que lleva nuestro grupo de consagración de Santo Rosario, pues la tenemos a mano, ¿eh? Gracias, Ana, porque la pone siempre. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y las fiestas después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Así sea. Así sea. Muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias pues a todos los presentes y bueno, ya sabéis, el fiat de la Virgen, fiat voluntas tuas. Vamos a seguir ese fiat. Gracias, Sofía. Bueno, gracias Sofía y José Luis. Hermoso. A usted también, Liliana, gracias. Gracias, Liliana. Ya oiré en la copia, pues como no has presentado, porque no te pude oír porque tuve problemas. Pero muchas gracias por prestarte a ser nuestra presentadora. No, de nada, un placer. Bueno, pues ya. Ya ahorita lo cierro. Estoy buscando la manera. ¿Nos vamos saliendo? Sí. Me salgo. Bueno. Yo ya me salgo. Que Dios bendiga y la Virgen Santísima acompañe a todos. Pero como yo siempre digo, que los corazones de Jesús y de María os bendigan. Gracias.